El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 32 minutos, continuamos con nuestra agenda de entrevistas. Alertamos a la ciudadanía, en pocos minutos también estaremos pues con Salvador Quispe, pero antes vamos a dialogar con Ivette Estupiñán. Ella es consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y vamos a hablar precisamente pues del tema de la posible eliminación de este organismo, ya que la Asamblea avanza en este tema. ¿Cómo está? Bienvenida, consejera, buenos días. Muy buenos días con todos los ecuatorianos y ecuatorianas quienes nos escuchan en este prestigioso medio. Muchas gracias por atender esta invitación. Bueno, precisamente estábamos hablando de este tema. La Asamblea avanza hacia la eliminación de este organismo. Está en debate pues este tema, el organismo al que usted representa. ¿Cuáles son las observaciones que usted tiene al respecto? Y sobre todo preguntarle por qué se debería mantener el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Buenos días, Fabricio. También se me escapa. Sí, bueno, las preguntas que usted manifiesta son importantes señalar porque la Asamblea Nacional el jueves pasado se trató el informe de la Comisión de Enmiendas para poder reformar la Constitución del Ecuador, eliminando el Consejo de Participación Ciudadana. Y me refiero al Consejo de Participación Ciudadana porque, como usted señala, soy integrante del Consejo de Participación Ciudadana y allí, pues, a mi criterio, primero, porque el Consejo debe mantenerse, porque existe en la Constitución de la República un derecho, que es el derecho de participación ciudadana, y este derecho está siendo vulnerado al pretenderse resolver una eliminación en la Asamblea Nacional para luego ir a una consulta popular. Yo no soy abogada, pero he sugerido el criterio de varios constitucionalistas y señalan que básicamente solo se puede eliminar esta entidad a través de una constituyente, es decir, tendríamos que ir a una nueva asamblea constituyente. Además, porque a criterio de la Corte Constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana tiene los mismos objetivos de la función de transparencia y control social, y se estaría afectando el espíritu de la Constitución de la República al pretender eliminar esa institución. Además, el Consejo de Participación Ciudadana tiene este rol importante de acompañar a la ciudadanía en el ejercicio de su derecho de participar a través de los diferentes mecanismos. Dentro del Consejo incluso yo he promovido el uso de la silla vacía y la denominamos como la silla de la democracia participativa. Además, acompañar en estos procesos en el que en pandemia hemos evidenciado que la corrupción campea y que hay que cambiar el sistema de la institucionalidad que existe porque está corroído de corrupción. Y allí el rol que tenemos los ciudadanos de vigilar, de hacer la Contraloría Social es de manera permanente, y el Consejo de Participación Ciudadana tiene que acompañar, tiene que capacitar, tiene que preparar a la ciudadanía para dar cumplimiento al accionar dentro del Consejo, estimada Silra. Quisiera preguntarle, uno de los... siempre el Consejo de Participación Ciudadana ha estado pues cuestionado por el tema de la designación de autoridades. En el gobierno anterior estuvo sesgada por el Ejecutivo todo el tema de la designación a las autoridades. Entonces, por ese lado, y fue evidente también el tema de que se designaron pues autoridades muy cercanas al expresidente Rafael Correa para los diferentes pues organismos, instituciones a los que tenían que realizar este proceso. ¿Por qué deberían mantenerse realizando este trabajo que ha sido tan cuestionado y en el que no ha habido una transparencia? Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana no designa a las autoridades de los concursos de méritos y de oposiciones, 10 integrantes de comisiones de selección ciudadana.
Eso está estipulado en la ley orgánica del Consejo. Pero ustedes saben a Ciudadana. quienes me refiero, a las autoridades que designó el Consejo de Participación, a quienes ustedes designaron como organismo. No me refiero específicamente a su administración, sino a la anterior, pero en efecto, ahí estaban fiscales, etcétera, designados por ustedes, por el Consejo de Participación. Sí, por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, incluso la Corte Constitucional. No, me estoy refiriendo al anterior, no al transitorio, desde el inicio. Ya. Estamos hablando de la asignación de fiscales, etcétera, desde el inicio. Bueno, desde hace 10 años, más de 10 años, cuando la Constitución de la República lo establece, es una competencia del Consejo de Participación Ciudadana, contemplado en el artículo 208, el designar autoridades, en el caso de las ternas, como lo hemos hecho por parte de, últimamente, el Superintendente de Ordenamiento Territorial, de una terna enviada por el Presidente de la República. Esta terna ha pasado por el escrutinio público, hemos conocido dentro del Pleno del Consejo el plan de trabajo y finalmente el 5 de marzo designamos a la primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, el ingeniero Pablo Iglesias. Tenemos pendiente la designación de otras autoridades, de la terna al Consejo Nacional, al Consejo de la Judicatura, que también iría a ejercer esta atribución dentro de la designación de una terna, y que también hemos aprobado un reglamento que está ya conformada una veeduría ciudadana para que vigile que el proceso se realice con transparencia por parte de la Comisión Técnica. Tenemos pendiente la designación del defensor público o defensora pública definitivos, quien está encargado desde el 31 de agosto del 2018 y que la última semana estuvo incluso paseándose por Beijing en una pandemia en la que cada centavo es importante para poder servir dentro de las funciones que nosotros ejercemos, y que además nos sorprende que se haya dado las autorizaciones y los permisos, ya que esta también tiene que ser vigilada por parte del Consejo Nacional de la Judicatura, quien autorizó este viaje para que el defensor público general encargado pueda hacer un recorrido que podía participar de manera virtual, como muchas autoridades lo hicieron. También tenemos que designar a los integrantes del Consejo de la Conferencia de Soberanía Alimentaria, que son representantes tanto de la pesquería, del sector agrícola, de representantes de pueblos y nacionalidades. Serán 9 autoridades, y para designar estas autoridades, el Ministerio de Finanzas no nos ha entregado los recursos que son necesarios para hacer el proceso de designación. La ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana señala claramente que se tiene que hacer a través de las comisiones ciudadanas de selección. Entonces, es importante que la ciudadanía conozca que desde que yo estoy y he asumido mis funciones como consejera del Consejo de Participación Ciudadana en agosto del 2019, Finanzas nos ha negado reiteradamente los recursos para cumplir con esta atribución constitucional y legal, que además pues es otra de las atribuciones que nosotros ejercemos, como el acompañamiento a la ciudadanía en el derecho de participar, el acompañamiento en la Contraloría Social, y lo hemos visto en pandemia, que lo señalaba hace un momento. Básicamente la corrupción se ha evidenciado y hemos estado sacando adelante investigaciones, pero con 10 personas a nivel nacional, porque tampoco se nos asignan recursos para poder contratar personal para realizar estas investigaciones, que tienen que ser remitidas a los entes sancionadores, como la Contraloría General del Estado, como la Procuraduría, la Fiscalía o el mismo Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, son acciones importantes que hay que dar a conocer a la ciudadanía, y que esto nos ha limitado en el quehacer institucional, y que obviamente pues estamos en espera de conocer qué es lo que se está tratando en la Asamblea Nacional, porque se pretende hacer una reforma a la Constitución de la República con 71 votos.
y estas son cosas que no se dan a conocer a la ciudadanía y que inclusive quienes han seguido la sesión 696 de la Asamblea Nacional hemos visto claramente que un ex integrante del Consejo de Participación Ciudadana transitorio inducía a que iba a tomar acciones legales que podrían también inducir al error jurídico en el Ecuador, porque la Comisión de Enmiendas no era favorable al criterio del Comité de la Interinstitucionalidad. Entonces son acciones que hay que darle a conocer a la ciudadanía y que el Consejo Transitorio blindó por parte de la Corte Constitucional las acciones que realizaron en ese momento a criterio de un mandato constitucional. Son acciones que nosotros también desde el Consejo de Participación Ciudadana tenemos que dar seguimiento y que deben pronunciarse también las autoridades judiciales respecto de este candado constitucional para continuar con los procesos de designación de autoridades que hoy están encargados y que hoy tiene que ser tratado por parte de la Asamblea Nacional y que pretende eliminarse con 71 votos, hacer una reforma constitucional. Yo quiero aquí llamar a hacer una reflexión a la ciudadanía cómo una constitución puede ser cambiada únicamente por 71 votos de una Asamblea Nacional que tiene menos de 2 meses para concluir su función. Consejera, ¿qué es lo que va a pasar definitivamente con lo del nuevo Contralor? ¿Van a poder, alcanzan a elegirlo, a designarlo? ¿Qué pasa por ahí? Bueno, esto depende, ya le indico, de un candado constitucional. Es la Corte Constitucional la que blindó este concurso y me atrevería a decir a criterio de varios constitucionalistas que es el único encargo que estaría blindado por la Corte Constitucional, porque la Corte señaló que ninguna de las acciones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio podían ser cambiadas. Las anteriores no están blindadas porque la ley no es retroactiva. No podemos blindar lo que pasó en el transitorio desde que se posesionó en abril del 2018 hasta junio del 2019. Entonces es en abril del 2019 que la Corte Constitucional hace este candado y de allí hasta junio del 2019 las acciones que se hayan tomado son las únicas que quedaron blindadas por este candado constitucional y dentro de esas sí está el encargo al Contralor General del Estado. Sin embargo, hay más acciones que debemos conocer y que no solamente el expresidente Cristian Cruz, sino la actual presidenta, pues no nos ha entregado todo el proceso de este concurso que yo le he pedido por reiteradas ocasiones para conocer al detalle y para poder pedir los criterios constitucionalistas respecto de las acciones constitucionales que debemos tomar. Por lo pronto, lo que les puedo decir que este encargo está blindado por la Corte Constitucional y la única autoridad que puede rever esta acción es la misma Corte Constitucional a través de lo que estipula su propio reglamento. Me queda claro. Para finalizar, quería hacerle la última pregunta. Los últimos 2 presidentes que tuvo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fueron destituidos, uno por corrupción, por diferentes las irregularidades en los temas de los carnets, el otro de discapacidad. Quisiera preguntarle a usted como consejera, ¿con qué legitimidad se puede mantener un organismo tan manchado? Bueno, ha sido este gobierno el que desde el principio ha tratado de manchar el Consejo de Participación Ciudadana y no solo del Consejo, de legitimar cada una de las acciones institucionales que están contempladas en la Constitución de la República. Y digo de este gobierno porque primero se realizó una consulta para poder, a través de esta consulta popular, hacer acciones como las de cesar el consejo anterior, nombrar una corte constitucional, y también me refiero a que este consejo este gobierno es el que ha manchado el quehacer institucional
porque ha pretendido y ha avalizado las acciones de personas como quienes integraron el Consejo de Participación Ciudadana Transitoria, y me refiero a Pablo Dávila, quien después de haber sido consejero ha seguido y ha emprendido también acciones para poder eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, y me refiero también al coordinador técnico, secretario general, porque ocupaba 2 cargos, el doctor Darwin Seraquibe, quien también ha emprendido acciones para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Y a esto se suma también que no hemos contado con los recursos, se suma también esta campaña de cuando fuimos candidatos a ser consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, a pretender un voto nulo, una campaña en la que el Consejo Nacional Electoral tenía que tomar acciones porque existía un reglamento y tenía que sancionarse a quienes hacían campaña a favor o en contra de candidatos. También nos queda debiendo el Consejo Nacional Electoral a los ecuatorianos, porque tenía que revisarse los requisitos. José Carlos Tuárez no podía ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana, ni siquiera candidato, ya que él profesaba un clérigo y eso estaba determinado como una de las prohibiciones. Cristian Cruz no podía ser candidato ni consejero del Consejo de Participación Ciudadana porque no contaba con probidad notoria. Es el Consejo Nacional Electoral quien entregó la información al Consejo de Participación Ciudadana de que antes, 10 años atrás, se había candidatizado también para ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana y ya había determinado que existía falta de probidad y fue remitido a la Fiscalía General del Estado, que la Fiscalía no continuó con el proceso de investigación porque no hubo quien la impulsara y terminó cerrando ese proceso. Pero quien debió haber preveído esto y haber eliminado del concurso, haber sacado el concurso, es el actual Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias, consejera Estupiñán, por este diálogo y por esta entrevista. Gracias a ustedes. Ivette Estupiñán dialogando con nosotros, ella es consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablando pues sobre el tratamiento de las reformas a la Constitución para eliminar precisamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que avanzan en la Asamblea Nacional. Son las 7 de la mañana con 49 minutos en la primera hora.